¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes o criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrar las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Antes de empezar, déjame presento, mi nombre es Adrián Sin Color, de mi izquierda a derecha, el CPU de este podcast, el ojo rojo que todo lo ve, el monstrólogo con hoyuelos en las mejillas. Luis Avilés, ¿cómo estás, man? Bien, bien, bien. Yo tengo hoyuelos, pero nada más de un lado, como el de Coco. ¿Cómo se llama, Miguel? Nada Sí. más que estoy tan cachetón que ya se me tapó. Ya, ya lo rellenaste, Ya ¿no? lo rellené. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, man? Pues déjame empezar. Antes que nada, quiero agradecer a toda la bandita que estuvimos ahí. Me encontré un par de bandita ahí en la mole el Ok. sábado que anduvimos por allá. Pues ahí saludos. Lamento, no me acuerdo cómo me dijeron que se llamaban, pero saludos allá a la bandita que estuvo ahí con nosotros. Bueno, conmigo con la mole, Ah, pues tú muy ¿no? bien. Muy bien. Él se alcanzó firma con Kevin Eastman y yo no. Yo me la pelation. Pero bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Échale. Para darle átomos a esto. Para empezar, déjame, te leo un fragmento de un libro. Ahorita te digo cuál es. ¿Te parece? ¿Crees que hay vida en otros planetas? Preguntó. La pregunta parecía estar dirigida a las dos y sentí que era mi turno de responder. La vida sí, respondí, pero nada remotamente parecido a la vida sobre la Tierra. Los científicos nos dicen que las condiciones climáticas son distintas en otros planetas, pero entonces la ciencia puede estar también equivocada. No sabía muy bien cómo poner lo que tenía que decir a continuación, pero sentí que tenía que decirlo. La otra noche estaba leyendo un libro justamente sobre estas cosas. Fue escrito por un hombre que afirmaba haber sido informado por seres del espacio exterior de que hay vida en otros planetas. Incluso afirma haber tomado un paseo en sus naves espaciales, en esos platillos voladores, ya saben. Y añadí, sin saber mucho de lo que en lo que me estaba metiendo. Él asintió y ambos sonrieron ampliamente, no haciendo burla, sino como si tuvieran un plan secreto entre ellos. El que tenía acento puso ambas manos sólidas sobre la mesa y dijo: si yo les dijera que soy Ellen y él es Celas del planeta Marte, ¿cuál sería su reacción? De golpe miré a Ellen. Su cara era un espejo de sorpresas y su boca estaba abierta. Sentí como si sentí como si me estuvieran viendo de la misma forma. De pronto comenzamos a reírnos. Si ustedes son de ahí, preguntó Helen señalando dirección hacia arriba, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo pueden responder al hecho de que ustedes se parecen mucho a la gente de la Tierra cuando Marte está más lejos del Sol? Sí. Esta semana te voy a contar el encuentro de Helen y Betty Mitchell. Uno. Pero bueno, ¿esto es parte de un libro Es o el, es parte de qué es parte, güey? es el fragmento de un libro, Ajá, ¿no? Y para continuar, déjame, te digo lo que le contestaron, ajá. ¿no? Los seres le contestaron que la forma en la que aparecen es porque en los planetas del sistema solar las formas del sistema solar suelen ser humanoides y que Marte no es tan frío como los astrónomos dicen, porque el calor depende del tamaño del planeta, no de su distancia al Sol, Oh, según ok, le ajá. dijeron estos seres. Además, Marte no está tan poblado como la Tierra, y eso ayuda mucho. Interesante, ¿no? Ajá. Pues en 1959, las hermanas Helen y Betty Mitchell de San Luis, Missouri, escribieron un folleto de 15 páginas y dieron una plática y alguien retomó eso e hizo un folleto de 15 páginas llamado We Meet the Space People. Conocimos a la gente del espacio. En este libro, o en este folletito, es un libro delgadito, son como 20 páginas. Las hermanas Mitchell contaron que se reunieron con seres extraterrestres,
parecidos a nosotros, pero provenientes de Marte y de Venus. Ok, una vez más Venus. Ya, Así es. bueno, incluso de tantas veces que se repite Venus en relatos de personas que dicen haber tenido experiencias o, ¿cómo se llama?, contactos del tercer tipo, de tanto que se repite esto, que ya incluso tenemos un capítulo dedicado a los visitantes de Venus, ¿no? Bueno, Así es. el más popular, sí, el más popular sería Valiant Thor, ¿no? Ahorita te voy a seguir contando la historia, pero entre las cosas que dicen es que ellas tuvieron un vínculo con Valiantor precisamente. Ok, O que los seres con los que hablaron eran de la misma especie de Valiantor. hay incluso una banda de speed rock llamada Valiant Thor. Así es. Entonces, estos seres le dijeron que la humanidad debía de tener la construcción de armas atómicas. De lo contrario, el planeta estaba destinado a sufrir la misma suerte que la Atlántida. Ya le empiezan a... Porque supuestamente también la Atlántida se destruyó por lo mismo, ¿no? Por ser una sociedad altamente civilizada y con tecnología y todo ese tipo de pedos, ¿no? O sea, sí, a final de cuentas fueron víctimas de su propio avance tecnológico. Ajá. ¿No? Entonces también está muy interesante. El libro, como te digo, delgadito, que parece más un folleto. Parece más un fanzine. Algo así. Fue la transcripción que hizo Gray Barker en una conferencia que las hermanas Mitchell dieron en la Convención de Naves Espaciales de Buck Nelson en 1959. Ajá. O sea, ellas se presentaron en esta mole intergaláctica. Ajá. En los 50, a finales de los 50, y todo lo que ellas contaron, este cabrón lo transcribió. Okay. Ya más adelante, ahorita te voy a contar un poco más la historia, pero ellas se juntan con Wendell Stevens, ¿no? Ya también hablamos de Wendell Stevens, que es muy amigo de Jaime Maussan, y le ha llevado diferentes casos a Jaime. Ajá. ¿No? Entre ellos, el más popular fue el de, ¿cómo se llama? El de Jonathan Reed. El de Jonathan Reed, y no recuerdo qué otros, ¿no? Pero bueno, ellas se juntan en los 50. Recordemos también que en los 50 es cuando estaba todo el auge de las naves espaciales, de los Flying Saucers. Ajá, Y también en esos años es cuando se empieza ya a hablar de los hombres de negro. O sea, como que hay una amalgama en esos años en los cuales ya están las naves, están los seres extraterrestres, están los contactados, los encuentros, y están ya las gentes o las agencias gubernamentales que están buscando que estas personas no hablen de sus encuentros, como los hombres de negro, como agencias de inteligencia, como el propio Jonathan. Bueno, Jonathan Reed es más adelante, pero él hablaba de un dark side. Pero también dentro de los años 50 es cuando se estipulan los tipos de encuentro, ¿no? Ya tenemos el capítulo que se llama tipos de encuentro extraterrestre, ¿no? Así es, el propio Allen Hynek establece 3 tipos de contacto diferentes. Y ya después llegan varios ufólogos más, y son los que empiezan a dotar estos encuentros empiezan a meterle subcategorías a los encuentros. Uh-huh. Y es cuando se empieza a dividir entre el contacto o el contactismo y la abducción. Uh-huh. Que recordando un poquito esto, el contacto es cuando se acercan contigo, platican contigo y te dicen, vamos, ¿quieres ir a la nave? Uh-huh. Y la abducción es cuando te agarran en la pendeja, te duermen y te llevan a la nave. Exactamente, ¿no? Entonces, que es parte de los contactos del tercer tipo. Así es. Que también fue por los 50 cuando se estipularon, entonces, pero también dentro de los 50 fue cuando inicia el proyecto de Blue Book. Efectivamente. O sea, sí. Los 50 fue durante los 50 fue la década del fenómeno, ¿no? De ahí salen las historias más populares, tan solo en el 40, ¿y qué fue lo de Roswell? En el 47. En el 47 fue lo de Roswell, ¿no? Ya en el 50 explota. Todo lo de Kenneth Arnold también fue un par de años antes. El proyecto Blue Book de Majestic 12, güey. El Grudge, o sea, todos ese tipo de proyectos empiezan a moverse en los 50. Curiosamente, 4 años antes, en 1955, Desmond Leslie junto con George Adamski escribieron Flying Saucers Have Landed. Ajá. Los platillos voladores han aterrizado. Aquí vemos otra de las personas que te habla en los 50, en 1955, te empieza a hablar de los venusinos, que es George Adamski. Una vez más, bueno, de ahí sale, ¿no? Ajá, y todo el mundo conoce las naves de George Adamski, que no las conozca, pues son los platillos que en la parte de abajo tiene como 3 esferas grandes, 3 protuberancias, que son como las formas de aterrizar. Y George Adamski hizo una
una convención, también otra mini mole, que había muchísimos en esa época, en el Monte Palomar, en California. Y ahí es donde se presenta la supuesta venusina Dolores Barrios. Ok. También este tipo de UFOs, este tipo de naves, Ajá. la retoma un poco, ¿cómo se llama? Este cuate, Billy Mayer, ¿no? Billy Mayer, Ajá, ¿no? sí, sí, Solo sí. que Billy Mayer, las naves de Billy Mayer le agregan un poco más de estética a la nave, ¿no? Las que tú mencionas son simplemente el platillo con tres grandes esferas abajo, ¿no? Así es, y incluso Billy Mayer es en los 70s. Josh Adamski empieza con todo este desmadre en los 50s, Sí, claro. que es cuando ya también te muestra, te digo, se supone que George Adamski tiene contacto con seres venusinos, en específico con un ser llamado Orton. Y ese encuentro se da en el desierto, mientras George Adamski va con una, así como Forrest Gump, cuando que va corriendo, así va con chingo de gente, y de repente a lo lejos ven una nave, y toda la gente que iba con él se espanta y se quedan ahí detenidos. Y es George Adamski el que se acerca a la nave. Conforme se va acercando a la nave, un ser baja de ella. Y ya la gente que se queda atrás viendo, dicen, pues es que estaban ahí los dos platicando. Y es cuando llega George Adamski y les dice que este cabrón es Orton y les empieza a enseñar todo lo que les dijo y todo el desmadre. Ya después vamos a hablar de George Adamski. Pero, y luego en la convención está en Monte Palomar, te empieza a hablar de que dentro de la convención hay una venusina. Además que también en esos mismos años es cuando se presenta toda la historia de Valiantor, ¿no? Entonces empieza a haber mucho desmadre ahí, Ajá. ¿no? Bueno, pues en mayo de 1957, las hermanas Mitchell regresaban de un viaje de compras así habitual. Esto es donde empieza la historia. Recuerda, en 1955, George Adamski publica su libro y ellas publican su historia en 1959. Aquí estamos en 1957. Las hermanas regresan de un viaje de compras, algo que hacían así constantemente, ¿no? Era algo regular. A la mitad del viaje, pues decidieron detenerse en una cafetería, pues, a chingarse una coquita, a desayunar algo, ¿no? Y es ahí cuando fueron contactadas. Entonces, este contacto, este encuentro es muy interesante porque es de los que rompen todo el canon o toda la creencia dentro de las abducciones o de los contactos, que siempre son en la noche, que te duermen, que te agarran en la pendeja, que te hablan telepáticamente, siempre hay miles de historias, ¿no? Pues ellas estaban sentadas en una mesa en la cafetería y estaban platicando de cosas habituales, de qué fue lo que compraron, que si es de tu talla, que qué vas a pedir, que pídete unos hotcakes, que pídete una coca, o sea, estaban platicando de lo normal. De repente se acercan dos hombres y se sientan con ellas. Ellas obviamente se quedan así como, bueno, ¿y estos güeyes qué pedo, no? Ellos cuando se sientan se presentan como hermanos del espacio que venían de una nave nodriza muy parecida, o sea, le dicen cómo es la nave, y la nave era muy parecida a la que George Adamski hace 2 años antes había descrito. Y le dijeron que esa nave estaba orbitando afuera de la Tierra. Ok. Estaba como haciendo una especie de vigilancia, pues. Las hermanas en ese momento, y aquí pongo comillas, las hermanas no sabían nada de platillos voladores ni extraterrestres. Así que esta conversación las tomó por sorpresa. Esto lo pongo entre comillas, ahorita vamos a ver para que lo recuerdes. Los hombres estaban vestidos con trajes grises, con trajes formales y de la época, pero grises. Y se presentaron como Ellen y Celas. Le dijeron que que ellas dos, las hermanas, habían sido seguidas de cerca por gente del espacio durante los últimos 8 años y que habían visto el proceso de ellas desde que nacieron. O sea, desde que nacieron las están siguiendo, pero los últimos 8 años de la vida de ellas ya estaban más cerca de ellas y habían sido seleccionadas para llevar el mensaje de estos seres a toda la humanidad. Suena muy parecido, ¿no? Siempre todo el mundo habla de eso. Ajá. ¿No? El propio George Adamski, Billy Mayer. Es una constante, ¿no? El mensaje a la humanidad. ¿No? Y en los últimos, casi todos los casos de los que hemos hablado, hablan de eso. También lo vimos con la abducción de Amaury Rivera Toro, que habla de un cataclismo que iba a suceder en Puerto Rico.
Lo vimos en el caso de la abducción del colegio Ariel, en la cual los niños hablan incluso de un mensaje ecológico que le dan Sí, estas entidades. sí, claro que sí. O sea, siempre Billy Mayer, ya sabes, por eso Jaime Maussan se empieza a pegar mucho con él, porque el mensaje que estaba dando era un mensaje de ecología, ¿no? De cuidar el Entonces, no. planeta y era algo que en lo que estaba chambeando Maussan por cuestiones completamente ajenas a la ufología, ¿no? Así es. Entonces, aquí llega otra vez ese tipo de mensaje, ¿no? Pues obviamente las dos mujeres pensaron que estos güeyes estaban bromeando, que les estaban tratando de jugar una broma, pero los hombres comenzaron a contarle a las mujeres historias sobre cosas que habían pasado en específico en la vida de ellas, ¿no? No solo cosas de así comunes, sino cosas que habían sucedido en su infancia, que solo ellas o su familia podían saber. Ok. Entre las cosas que les dijeron, Elan le dijo a Betty, Betty, ¿recuerdas el tiempo cuando tenías 12 años y y rezabas sola en la pequeña iglesia cuando te diste cuenta de tu conciencia interna? Entonces, ahí esa es una. Otra de las... Pero espérame, eso ya está muy personal, ¿no, güey? Efectivamente. Pero también hay que recordar que es una historia que están contando ellas, Ah, bueno, ok, sí, sí, sí. ¿no? O sea, hay que ir poniéndole, bueno, vamos a seguir. Ujú. Otra pregunta que le hace es, ¿y recuerdas los muchos viajes que hiciste a la casa de tu abuela cuando llegaba el verano y te quedabas con ella? O tú, Helen, ¿recuerdas el tiempo que ahorraste tu dinero para un pequeño telescopio, pero tuviste que gastarlo en medicinas para tu pequeña perrita porque estaba enferma? ¿Recuerdan esas cosas? En lo que estos cabrones les decían a las hermanas, Ujú. cosas muy personales que solamente ellas podían saber. El problema es que ellas son las que están contando la historia. Es que también es el pedo, güey, ¿no? O Uh-huh. sea, ay, bueno, sí, continúa, continúa. Porque, por ejemplo, retomando, ya estamos en ese punto en el que empezamos a retomar cosas de otros capítulos, ¿no? Sí. En el de la abducción de Amaury Rivera Torro, vayan, échale un ojo, está muy bueno. De repente a Mauri le cuentan todo el cataclismo que va a pasar en Puerto Rico. Lo dejan, toma la foto y la chingada. Ese cabrón va y le cuenta la historia a otro ufólogo. Y el ufólogo le dice, ¿sabes qué, güey? Otra persona, un granjero, ya me había contado esa historia. Ajá. Ya me había contado exactamente lo mismo. Vamos, te lo presento, a lo mejor lo conoces. A lo mejor lo viste en la nave. Entonces ya el ufólogo lleva a Mauri con el granjero y el granjero, así sin que se hubieran presentado nada, el ufólogo le dice al granjero, cuéntale tu historia. El granjero le cuenta exactamente la misma, o sea, la historia dentro de la nave, ¿no? Las abducciones fueron diferentes, pero le cuenta la misma historia de lo que pasó en la nave. Y el ufólogo le dice, ¿no lo conoces? ¿No lo viste? No, pues no, güey. Ese sí está muy loco, güey. Entonces Eso, eso ya va más allá de simples coincidencias, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? no, porque aquí estas chicas te están contando una historia, pero cosas personales que estos dos seres sabían, pero son cosas que ellas están contando. Entonces, en el caso de Amaury Rivera, otro cabrón que ni idea de quién sea, le está contando la historia. Yo por eso creo que la abducción de Amaury Rivera es algo real. Ah, sí, sí, es que tiene más puntos donde agarrarte, ¿no, Así güey? es. Ok. Bueno, estos hombres o seres, o lo que chingados fueran, le dijeron que habían sido elegidas como contactadas o como canales o como canalizadoras para que dieran cierta información a la Tierra. Se les informó que las razones por las que la gente del espacio venía a la Tierra era por causas de fraternidad y de ciencia. Expresaron su preocupación sobre la detonación de bombas atómicas y la creación de dispositivos nucleares, no solo por la inminente destrucción por una explosión de una bomba atómica, sino por la contaminación radioactiva que podía generar. Una vez más el mensaje ecológico dentro de los Otra vez el visitantes de mensaje Venus. ecológico, así es. Y lo mismo, regresamos a Valiant Thor. Valiant Thor, entre las cosas que buscaba, era darle a la humanidad, o sea, se presenta con el presidente Eisenhower y le dice, güey, lo que nosotros queremos es darles toda la tecnología para que tengan mejor salud, educación, para que vivan chingón. Lo único que queremos es que desactiven las ojivas nucleares. Eso suena muy comunista de su parte, por eso no les hicieron caso, Así cabrón. es, el presidente dijo, no vas y chingas. Sí, sí, sí. No, es que si te lo pones a pensar, pues sí, suena muy lógico, güey, ¿no? Ese es un ideal que cualquier güey, sobre todo dentro del gobierno de Eisenhower, güey,
lo hubiera catalogado como comunismo así de fácil, güey. Así es. Y todo esto viene en un libro llamado The Strange at the Pentagon. No me acuerdo el autor, pero todo esto es, muchas veces te dicen, ay, esa información se la sacan del culo. No, güey, viene del libro. Ujú. No, ya, si es cierto o no es cierto, ya es otra cosa, pero Hay una fuente siempre, viene ¿no? de libros, ¿no? Entonces, en este mismo libro, cuando Valiant Thor le hace esa oferta al presidente Eisenhower, el presidente le dice no, porque si alivianamos al mundo, puede haber un pedo económico. Y como nosotros, potencia mundial, pues como somos básicamente lo que dice esa madre, somos los que controlamos la economía, pues nos vamos a dar un balazo en el pie nosotros solos. Entonces, como Valiant Thor no logró convencerlos, agarró su tripulación, se fue a su nave y dijo, ahí se quedan con su pedo, y se fueron. Meses después o años después, no recuerdo, se habla del proyecto Sigma, en el cual llegaron otros seres extraterrestres y le ofrecieron lo que ya se habla mucho acerca de la base dulce, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué? Los extraterrestres dijeron, yo te doy tecnología, te doy el velcro, insisto que el velcro es extraterrestre, Ay, güey, no. te doy tecnología extraterrestre y a cambio tú me dejas llevarme a seres humanos para hacer experimentos con ellos. Y es todo el pedo de la base dulce, Ajá, ¿no? y el proyecto Sigma, el cual decía que pues órale, llévatelos, nada más bórrales la mente y no les hagas nada. Lo cual no cumplieron, güey, ¿no? Así es, y ahí es donde ya eventualmente los niveles o en las etapas de contacto extraterrestre es cuando ya empiezan a surgir nuevas categorías. Sí, porque regularmente al principio, cuando surgen más o menos por los 50, son 3, ¿no? Uh-huh. Y ya a partir de supuestamente este incidente y la creación del proyecto Sigma es cuando surgen las diferentes variantes, llegando hasta la 12. Sí, O... nada más la 3 tiene 9 variantes, Ajá. ¿no? Y una de ellas es que ya la abducción se hace con fines, bueno, es la abducción final, que es ya cuando pues le quitas la vida a la persona o los seres le quitan la vida a las personas para seguir estudiándolos. Entonces, eso es parte de Pero lo que bueno, estoy. váyanse al capítulo, tipos Así de es. encuentro extraterrestre, ahí desmenuzamos más cuáles son los tipos, ¿no? Entonces, pues estos seres Ujú. estaban en una misión de misericordia para advertir a la gente de la Tierra. Ujú. Lo mismo, siempre le dan este tipo de mensajes que pues luego no llegan a más, ¿no? Actualmente el emisario de estos, de estos mensajes es Juanito Juan. Ah, Entonces qué dices, la bueno, qué cabrón se acercan, pero bueno. Helen y Betty estaban sorprendidas por las palabras de estos seres, pero señalaron que en particular sus ojos mostraban un brillo singular y mostraban como que mucha calidez, mucha amabilidad. Entonces, Helen dijo sobre esto, con una mirada de ellos nos parecía sentir la inmensa sabiduría y fraternidad que la que habían vivido, la que habían crecido. Y ya también siento que ya este tipo de cosas llegan a ser como en lo religioso. ¿No? Es que también la época, güey. Es que para estos tipos de pedos hay que tener bien en cuenta la época, ¿no? Y son los 50, son Estados Unidos, güey. Es donde surge el estereotipo del sueño americano, güey. Son Bueno, los sí, 50, es un ¿no? Estados Unidos de posguerra, ¿no? No tenían mucho Ajá, y que luego, había ajá. terminado. Y luego después de la guerra y todo ese Uh-huh. pedo, pues era obvio, güey, que tú iba a irse con sesgo religioso, cabrón, ¿no? Así es. Y recordemos también que Roswell pasa en el 47, pero es muchísimos años después cuando ya se empieza a especular o a hablar más de eso. Ajá. No Sí, o es sea, inmediato. no es que el año que pasó Roswell fue el año de la gran noticia de Roswell, no, pasó un buen tiempo para que se explotara la noticia, ¿no? Desde esos años ya se hablaba del Área 51 y es hasta principios de los 90 cuando llega Bob Lazar y empieza a hablar del Área 51. Ajá. Y ya eventualmente a finales de los 90, en el 98 me parece, es cuando Estados Unidos dice, sí, ahí hay un Área 51. Ajá. O sea, Entonces, hasta antes de Bob Lazar se sabía que había una base en uh-huh. esa área, pero no se sabía que era el área 51, no se sabía que se hacían pruebas ahí, no se sabía nada. Era una base, punto. Es Bob Lazar el que llega y da el madrazo, ¿no? Y es otro cabrón al que le puedes creer porque él dice, a mí me borraron toda mi formación académica. Uh-huh. Y es un cabrón que actualmente tiene una empresa de lo que dice que estudió. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir. Ellos continuaron la conversación durante casi 2 horas, hasta que estuvieron bastante convencidas de que estos güeyes en realidad eran alienígenas.
Finalmente, los hombres se levantaron y antes de despedirse, les dijeron que las contactarían de nuevo. Ya, salieron y se fueron. Entonces, si te das cuenta, ya el mismo contacto que tienen ellos con las chicas, pues son dos güeyes que entran, ni siquiera era de noche, era tarde-noche. Entran, platican con ellas los veían normales, salvo que les dijeron que eran extraterrestres, y ya, pero ya, salen vestidos y se van. Una semana después de su encuentro, las hermanas Mitchell sintieron la necesidad de regresar a esa cafetería. Y pues obviamente así lo hicieron. Cuando llegaron nuevamente a ese lugar, uno de estos seres se presentó ante ellas. O sea, ellas llegaron, se sentaron y ya estaba, güey. Y ya estaba uno de los dos. Y este cabrón le dio las instrucciones para construir un dispositivo de comunicación para contactarse con la nave nodriza. Viendo como que rompen todo el canon, todo lo que se sabe, ¿no? O empieza a cambiar mucho, porque siempre dicen, es que la comunicación es telepática. Aquí es directo. Es que ponen imágenes en tu mente. Y no, aquí es directa. ¿Sabes qué? Así se construye un pinche celular y ahí échanos un bipazo. Ay, güey, no es lo mismo. Está más viejo el bipazo. Pero entonces, sí te entiendo completamente, güey. O sea, rompe el canon establecido en esos mismos años, güey. Así, ese es como pendejo ese que viene a decir que... No sé si viste que ahora salió otro cabrón que habla alienígena. Ay, sí, güey. Ya, esperen el viernes le dedicaremos una noche de debate a esos tipos, ¿no? Y hay otra persona, un argentino, o sea, no es por ofenderlo, pero es un señor como de 200 kilos. Ajá. Y es otro cabrón que dice que habla por lo menos 200 idiomas alienígenas. Y que entre los idiomas alienígenas está el inglés y el alemán. Oh, ok. O sea, dices, ¿de dónde sale esta pinche gente? Me lleva la verga. Y ahorita vas a, y eso te lo estoy diciendo porque aquí dentro de este caso hay algo similar. Ok. Los invitamos el viernes para echarnos una noche de debate de personas que hablan alienígena. Sí, porque no nada más es Maffer Walker y el otro idiota que salió, que ni sé que es Ricardo Reu, creo se llama. Ese. Pero bueno. Las chicas con estas instrucciones lograron hacer un comunicador y durante un periodo de 6 meses lograron entablar una comunicación con el comandante de la nave nodriza llamado Alna. Entonces te das cuenta, Estaban escribiendo su propio fanfic, güey. Es que suena muy interesante. Y ahorita, si ya sabes cómo es esto, ¿no? Casi al final vamos cayendo en cosillas, ¿no? Para noviembre de ese año, de 1957, que es cuando les pasa esto, Helen Mitchell se encontró con uno de los seres extraterrestres. Se lo encontró así. Era un camino que ellas recorrían entre el mall, que era donde iban a hacer sus compras, y su casa, ahí en Missouri. Era un como recorrido. Entonces, en uno de los recorridos que ella hace, se encuentra uno de estos seres. Entonces, ella se baja con él y comienzan a platicar. Y mientras están platicando, este ser le dice que si quiere acompañarla a la nave, a su nave. Ahí, que está ahí en lo oscurito, le dijo. Entonces, ahí no es. Entonces, ya, llegan a la nave extraterrestre que estaba oculta, y la nave, la chica la describe que era un platillo, un flying saucer, un platillo de más o menos 3 metros de alto y aproximadamente 11 metros de diámetro. Estaba oculto ahí en un bosque cercano en Illinois. Cuando llegaron al platillo volador, el ser le dijo que si quería entrar a la parte trasera de su nave. ¿No? La invitó a abordar a la pequeña nave. Helen se quedó pensando qué debía de hacer. Si debía de entrar a ese objeto extraño o negarse. Pero si se negaba, pues de todos modos era probable que se lo siguiera encontrando o que sintiera la necesidad de hacer los recorridos y encontrárselo, o podía pasar algo, no sé. Pero aquí me surge una duda, esa impetuosa necesidad de salir a un punto en específico, ¿habrá sido obra del ser que se presentaba ante ella? Pues una manera de llamarla. Es probable. Yo digo que ni siquiera de llamarla, sino una manera de atraerla. Yo digo que sí, porque esta era la segunda vez en la que se lo encontraba. Ajá. Y ante esa duda, pues ella decidió subirse a la nave. Una vez que se sube a la nave, esta despega e hicieron un viaje de aproximadamente 15 minutos,
saliendo del planeta, cruzando parte del espacio, y llegaron a la nave nodriza que estaba orbitando la Tierra, cerca de Marte. Estaba hacia alrededor, pero estaba un poco más cerca de Marte. Pero aquí lo que me llama también la atención es que pasamos de Venus a Marte, ¿no? Es que dice que son de los dos seres, los seres son de los dos, tanto de Venus como de Marte. Entonces estos seres son venusinos, pero supuestamente la nave estaba rondando cerca de Marte. Porque también hay seres humanos, por decirlo así, o extraterrestres, o marcianos en Marte. Sí, bueno, es que ahí ya son... Es parte de lo que dice. O sea, dice que en todos los planetas hay, ¿no? Y que todos tienen las mismas características humanoides, porque no depende de la cercanía con el Sol, sino del tamaño del planeta y las condiciones. Entonces ya cuando llegan a esta nave nodriza, se encuentra con el comandante Alna, quien le dijo que si le quería llamar a su carnala, y le dio un teléfono para que le hablara a Betty, pero ya de ese teléfono se conectaba con el comunicador que ellas habían creado. En el libro de las hermanas Mitchell, We Meet the Space People, conocimos a gente del espacio, se habla de los temas habituales de los contactados, que tiene que ver hermosos extraterrestres que vienen de Venus, mujeres también, vestidos con uniformes muy ceñidos al cuerpo, y todos ellos advirtiendo a la humanidad sobre el no usar armas nucleares. Y al final de cuentas todo surge de ahí, ¿no? Porque tenemos en cuenta que cómo termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Termina con estas armas nucleares explotadas en un país que no era europeo, ¿no? Nacen dos cosas, el mito de la ufología y el mito de Gojira. De Godzilla, sí. Y luego fíjate, estas armas nucleares, pues se sabe las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, pero ya se estaban utilizando desde tiempo atrás, o sea, ya estaban haciendo pruebas en diferentes puntos del planeta, ¿no? Entonces ya sabían. Dijeron que la radioactividad, estos seres le dijeron que la radioactividad ya estaba contaminando la Tierra, y más explosiones podrían causar una mutación humana o incluso la destrucción del planeta. Pero hubo un mensaje aún más importante que la posible destrucción de la Tierra por bombas atómicas. En la nave nodriza, Helen Mitchell descubrió que los venusinos tienen poderes psicoquinéticos. Entonces ahí puede entrar un poco lo que tú dices de cómo es que la atrae, ¿no? Sin que la otra se dé cuenta, va. Que sentía la necesidad. Pero fíjate, habla de poderes psicoquinéticos, o sea, como la capacidad de mover cosas, ¿no? Y en ningún momento te está hablando de que se comunican por medio de telepatía. No, ahí lo habitual. Ahí la comunicación es directa, güey, ¿no? Directa. Incluso ni siquiera se presenta un ser extraño ni nada, es alguien común, güey, que se le presenta y le dice todo el pedo, güey. Y lo que me llama mucho la atención es que esta comunicación no te lo dicen, pero queda implícito, es en inglés, ¿no? No son pendejadas que anda diciendo la gente. El pequeño libro tiene algunas de las profecías acerca de un nuevo mundo de paz. Sin embargo, las hermanas Mitchell son cuidadosas para hacer sus predicciones. Entonces no pasan de decirte que la contaminación del agua, las explosiones nucleares, o sea, te dan predicciones pues como que muy al aire, muy generales. Ajá. ¿No? No cometen el error de otro tipo de gente que te dice, en el 2027 se va a acabar el mundo. No sé si has oído que haya un pendejo de Mérida diciendo esas mamás. Además, los marcianos les advirtieron de otros seres extraterrestres que no son amables. Sí. Estos seres son entidades negativas y fueron descritas como pequeñas y que vienen del espacio profundo. Ok. Entonces, aquí ya el canon se está expandiendo. Pues si me preguntas, yo creo que son los grises. Sí. Porque a final de cuentas, pues ellas te están hablando, las hermanas Mitchell, te están hablando de que los seres con los que ellas están teniendo contacto habitan en nuestro sistema solar. Ya no hablemos de nuestra galaxia. Habitan en nuestro sistema solar. Entonces, ya seres como por ejemplo los grises, que se habla que son de Zeta Reticuli, pero pues hay varias cositas en contra, pues váyanse, está por lo menos a 40 años luz de distancia. Sí, o sea, váyanse al capítulo de los grises. Y hay muchísimos más lejos, así es.
Entonces, la intención de estos seres es confundir y llevar a la perturbación de la humanidad. De hecho, la humanidad está en el centro de una batalla entre la gente buena del espacio, de Venus y de Marte, y los ángeles caídos de sistemas solares lejanos, probablemente del planeta Lucifer. Ay, pero aquí ya, híjole, güey. Ok, Efectivamente, ok, ok. ya es lo que te digo, empieza a tomar connotaciones religiosas, ¿no? A final de cuentas, basadas en la propia religión de estas mujeres, ¿no? Entonces vienen, son malos, así que son ángeles caídos y vienen del planeta Lucifer. ¿Dónde está ese planeta? Sepa la chingada. A lo mejor existe, güey, ya ves que luego no sabemos. Ajá. Bueno, el Vaticano tiene sus propios astrólogos. Astrónomos. Astrónomos, así es. Ya después vamos a hablar también de este, ¿cómo se llama? Salvador Sigifredo. Pero eso ya viene después, ¿no? Los alienígenas malvados a veces se hacen pasar por buenos, pero las hermanas Mitchell aparentemente no podían ser engañadas y tampoco pudieron ser presionadas para escribir un libro en nombre de los ángeles caídos. Pero es que ya también le estás poniendo el nombre de ángeles caídos, güey. O Ajá. sea, ¿son Anunnakis o qué pedo, no? Ajá. Entonces dice que cuando estos alienígenas malvados como que las manipulan para que ellas empiecen a escribir un libro sobre ellos, sobre los ángeles caídos, cuando vuelven a la conciencia, toman estos manuscritos que hicieron y los queman para que para lo que se escribió no pueda ser retomado. Ay, güey, es que también la quema de libros estaba muy reciente, güey, ¿no? Creo que Entonces, están agarrando fragmentos de un montón de lados, güey. Los podemos identificar fácilmente, güey. Todos los fragmentos de donde están sacando toda la narrativa estas morras. Pero a ver, dale, dale, me está así intrigando. es. Aunque el libro de las hermanas Mitchell, We Meet the Space People, conocimos gente del espacio, es una ficción, o parece ser una ficción, más que una realidad, plantean una nueva incógnita. Porque según ellas, se intenta negar la existencia de los extraterrestres malvados por completo al afirmar que las abducciones alienígenas deben de ser el resultado de una conspiración del gobierno para desacreditar a los venusinos luminosos. Eso ya lo habíamos visto en muchos otros relatos también, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Que era un falso positivo. Al primado negativo, El ¿no? primero negativo. Está confuso, Ajá. porque dicen, es que el gobierno dice que los extraterrestres malos no existen, que son los buenos haciendo sus chingaderas. Dices, bueno, entonces, ¿el gobierno está aceptando o está negando? Ajá, 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 sí, sí, claro, O sea, claro, claro. también como que ya, yo lo que creo en esta historia, cuando la leí toda, por ahí tengo el libro, únanse al grupo de Facebook, quien perdió el podcast, únanse al grupo de WhatsApp, ¿cómo se llama? Bueno, pues no tiene nombre el grupo, váyanse Sí, al sí, sí, grupo no. ahí de, Pero el enlace al grupo de WhatsApp está en el grupo de Facebook, quien perdió el podcast. ajá, váyanse allá y les voy a pasar el libro, Ajá. ¿no? El que yo tengo está en inglés, pero pues con un traductor creo que no debe de haber problema. Sí, no, no, no. Incluso ya no te traducen tan de manera tan literal como antes, ¿no? Ya las oraciones ya te las transforman de una manera más, pues ahora sí que al calor, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Prácticamente, güey. Y en el libro te habla mucho de la forma de ayuno que tienen estos seres, de cómo se alimentan, de cuáles son sus ritos de purificación. O sea, a final de cuentas te están hablando de los ritos católicos, pero le ponen otros nombres, Ujú. ¿no? El rito de purificación, pues es un bautizo. Según Ajá. lo que ellas describen, tú lees el libro y la descripción que te dan, es un bautizo. Ujú. El ritual de purificación, ¿cómo se llama? El cambio de ciclo, que es básicamente una especie de, digamos que en el judaísmo, cuando los hombres hacen el bar mitzvah, que es cuando se Ajá. convierten en adultos o se convierten en hombres, ese tipo de cosas, no son las que establecen lo que deben de comer, lo que pueden comer, en determinados ciclos hay alimentos que no pueden consumir, o sea, se habla de todo de eso, pero yo creo que son ritos católicos que ellas como que adaptaron a sus palabras. Ujú. A su narrativa, güey. Yo siento que, bueno, ahorita va a ir saliendo más información, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hace el gobierno es afirmar que de alguna manera los extraterrestres malvados son chidos, incluso cuando secuestran y torturan a las personas.
Entonces hay muchas contradicciones con lo que dicen. Entonces, ¿los seres extraterrestres existen sí o no, según el gobierno? Ajá. ¿Sí existen o no existen? ¿No? Entonces el gobierno dice, no, sí existen, pero no son malos, son chidos. Oye, pero secuestran y torturan, no, 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 pero no, no pasa nada, son chidos. Es su forma de ser. Ok. Respeta, ¿no? Sí, 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 no crees, respeta, prácticamente dicen. Pero es que aquí hay muchas implicaciones, güey. Pero a ver, a ver. Es que todo el inicio de la historia de las Mitchell es muy interesante porque te cambia mucho las historias de abducciones o de contactos que existen, De la época, de la ¿no? época. De la época, ajá. No porque ahora ya te hablan que, ay, son seres de la octava dimensión, es que es Ajá. Búcaro Banzai o qué pedo. ¿No? Pero bueno, las Mitchells también son suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que algunos extraterrestres buenos son impostores y que incluso algunos contactados y canalizadores realmente no saben con qué entidad están teniendo el contacto, pero ellas sí lo saben. Entonces O sea, son ya, las únicas a las que se les pone bajo advertencia de que por ahí hay güeyes fingiendo algo que no son. así es. Entonces ya se empiezan a convertir en el típico cabrón que todo le pasa Ujú. o que todo sabe y que si tú no crees eres un ignorante, como suelen decir. También aseguran que los alienígenas malvados han influido en la Atlántida y son los responsables de hacer que los atlanteanos se destruyeran a sí mismos y que aún están tratando de influir en las personas negativas para que hagan el mal en nuestro planeta. Entonces, estos seres negativos que a final de cuentas ya no te dice, bueno, te dice que son del espacio profundo, pero no te los describe como tal. A los únicos que te describe son a los marcianos y a los venusinos, que son humanos, y los marcianos ni siquiera son verdes, así como se especulaba en esos años. Entonces es lo interesante, todo el contexto de lo que están hablando en esa época, ¿no? Entonces, Las hermanas Mitchell lo rompen completamente. así es, por eso es muy interesante el caso Sí, del porque encuentro. rompen todos los estereotipos que existían en la fecha y lo que hacen es ellas es imponer su propia visión de las cosas, ¿no? Que es completamente, bueno, no completamente, pero sí es bastante, difiere mucho del, ¿cómo se llama? De la norma, de lo que parece ser la norma de esos tiempos, ¿no, Sí, güey? yo por eso le digo el canon, ¿no? O Ujú. sea, Y que sean morras y que vayan en contra de lo que es, o sea, tiene mérito ahí, está interesante, güey, porque también, a final de cuentas, expande, para bien o para mal, el mito, güey, ¿no? Lo vuelve más rico así, ¿no? así es, así es. Bueno, es precisamente como lo que Billy Mayer hizo ya después en los setentas, ¿no? Pero él lo sitúa en las Pléyades, Ujú. ¿no? Este tipo de seres. De estos mismos seres que las Mitchells plantean en Venus y en Marte, ahí tenemos, como te digo, la historia de George Adamski, Dolores Barrios, Valiant Thor, todas esas historias son de Venus, y ellas las plantean ahí. Billy Mayer más adelante las plantea, pero en las Pléyades, y empieza él a crear su propia historia a partir de eso. Lo Pero es mismo que las que Mitchell ya las habían hecho Mitchell en los 50, en ¿no? los 50, Ujú. así es. Entonces, a pesar de sus declaraciones, Helen y Betty también niegan haber tenido contacto con los hombres de negro, que ya se empezaba a establecer, Ujú. ¿no? Bender, que es la primer persona que habla de los hombres de negro, él tenía una revista en la que hablaba de ufología y todo ese tipo de cosas. Ahí tenemos 2 capítulos de los hombres de negro, vayan y Sí. véanlos. Pero un poco, él es el que empieza a decir que hombres vestidos de negro, que su piel era completamente pálida, que parecía que no tenían labios, que nada más era como una raya y se pintaban, que tenían una voz mecánica, todo ese desmadre. Se le acercaron y le dijeron, güey, deja de publicar tus chingaderas o te vas a arrepentir. Este güey se espantó y dijo, bueno, pues ya, ni madres, ya no hago nada. Es la primera persona que empieza a hablar de los hombres de negro en los 50. Ujú. Como es de imaginarse, en los mismos 50, pues ya la gente metida en todo este desmadre le preguntó a las Mitchell, oigan, ¿y los hombres de negro no las han perseguido? Ajá, es que ese era lo obvio, son también de la época, güey. ¿Y qué fue lo que dijeron? No, ni los hemos visto, ni nos han amenazado, ni nos han intentado detener, ni nos han seguido, a pesar de que andamos por todo el país en las convenciones hablando de ovnis. Sí, no, ya ¿Eh? era para que sí, sí, sí.
En tu cara, Jonathan Reed. que él es todo lo contrario, no dice que lo están persiguiendo y todo, pero se anda paseando por todo el mundo, ¿no? Hasta la Así es. fecha. Entonces, Y antes de puro milagro no lo ha vuelto a traer Maussan, cabrón, ¿no, güey? Porque cálmate. en los pedos en los que anda Maussan era como para que yo creo que sí ha considerado retomar el caso. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Y no me sorprende que este año lo terminemos con Maussan retomando a Jay Reed. ¿Sabes qué es lo que creo yo? Porque Maussan ha hablado que sus muñecos esos de Nazca son iguales al ser que Jonathan Reed madreó. Ajá. O sea, Maussan ha tratado de vincular el ser de Jonathan Reed con los estos de Nazca. De Nazca, sí. Entonces, Incluso no hace mucho publicó una foto y sí es muy similar a pues lo al final de cuentas, o sea, publicó una foto de un supuesto ser petrificado, ¿no? Y lo que se alcanza a percibir sí es muy similar a lo visto en la película de Rick. pero yo creo, y Reed no se ha manifestado al respecto. Entonces, ahora yo creo que es Jonathan Reed el que dice, no me voy a juntar con ese pendejo. No sé, no, yo lo dudo completamente, güey. Yo creo, aquí lo ponemos como primicia mundial, ajá, igual que Maussan, lo ponemos como primicia. Es algo que va a cambiar. Ajá, como muchas otras veces, ¿te acuerdas que hablamos de Juanito Juan y lo que estaba a punto de hacer? Y bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Que el tiempo después sucede, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que va a suceder en este año, es que el Maussan va a refrescar el tema de Jay Reed. Y no solo eso, sino que lo va a apadrinar de nuevo. Híjole, Va a salir a la palestra pública un Maussan acompañado una vez más de Jay Reed, güey. Porque por alguna extraña razón, bueno, yo creo que la extraña razón es porque gana dinero de eso, es que Maussan no ha soltado el tema, güey. A pesar de la contundente evidencia. De hecho, váyanse al capítulo especial que tenemos de la historia de Jonathan Reed, ahí se darán cuenta de todo, ¿no? Hay dos o tres videos. No, dos. Es una, la historia de Jonathan Reed, y el otro donde hablamos un poco más del tema de Jay Reed es precisamente en el capítulo de Art Bell de Coast to Coast. No, de hecho está el capítulo con la historia que Jonathan Reed cuenta. Sí. Y el otro capítulo es la historia que gente como Art Bell se encargaron de investigar, gente de MUFON se encargaron de investigar y toda esa gente lo que descubrió. No, a pesar de que Jaime Maussan y sus seguidores digan lo contrario. Exacto. Personas como Art Bell, que no era cualquier pendejo. No, Art Bell era un buenazo. Y MUFON también dijeron que era falso. Sí. Entonces, de hecho, las circunstancias en donde se encuentra Art Bell a todos los colaboradores de Reed son casi rayando en lo patético, ¿no? Pero no te interrumpa más. Solo es este pedo, güey. Siento que por ahí va a acabar este año en cuanto a pedos de Maussan. El folleto de estas chicas tiene un trasfondo religioso, como te estaba comentando. Sí, es que la época te lo pone a huevo. Y al leerlo parece haber indicios de que eran cristianas o al menos creían en Dios, ¿no? Al final de cuentas. Ese libro, como les digo, es muy fácil de conseguir en línea. Yo lo tengo ahí, se los voy a compartir ahí en el grupo. Sin embargo, hay una edición publicada en Canadá por nada más y nada menos que Wendell Stevens. Ajá. El súper amigo de Jaime Maussan. Que ha traído entre muchos el caso más notable de Jonathan Reed. Así es. Entonces, esta edición que él publica es una reedición o una versión actualizada de los hechos contadas por las hermanas Mitchell. Y ahí caemos con lo mismo de Jonathan Reed. Dentro de la historia de Jonathan Reed, lo que pasa con la perrita, hay 3 versiones diferentes. Y aquí lo que pasa cuando van a la nave nodriza, hay 2 versiones diferentes. Sí. Entonces, esa es parte de. Después de la aventura de Helen en la nave nodriza, las hermanas Mitchell mantuvieron comunicaciones con sus valedores marcianos, que incluían información sobre una amplia variedad de cosas que pasaban en la Tierra y que pasaban en sus planetas Venus y Marte, y que se les ordenó transmitir a la gente de la Tierra, lo cual pues parece que no sucedió, porque lo único que existe de información de ellas es ese folletito y un par de dibujitos que a final de cuentas es otro cabrón, ni siquiera son de ellas, ¿no? Los marcianos, al igual que sus vecinos venusinos,
aparentemente pasaron mucho tiempo obsesionado con las bombas atómicas. Y como la gente de la Tierra podría terminar haciéndole a nuestra civilización actual lo que los lemurianos le hicieron a la suya. Ok. Entonces ya empiezan a Que es meterse condenarla a final de a cuentas, final ¿no? de cuentas, así es. Es que antes si no metieron el pedo del diluvio universal. ¿No? Ya con el mensaje de los hermanos espaciales, las Mitchell hicieron acto de presencia en convenciones de ovnis, donde contaron sus historias con marcianos y venusinos y bombas atómicas y la Atlántida y etcétera. Era el Y auge de las etcétera. convenciones ufológicas. Así es, así es. No, ya se la pasaban dando firmas y todo. En una reunión del Kansas City Saucer Club, Helen Mitchell compartió su conocimiento de los lenguajes interplanetarios presentados por estos seres. Ay, aquí, mira, todo este tipo de cosas, yo creo que las Mitchell nos van a servir mucho, güey, para explicar lo que está pasando actualmente, ¿no? Sale un relato, que toma como referencia muchos otros relatos más profundos de la época. Entonces ellas se inspiran en, lo que yo siento es que se inspiran en eso, lo dotan de su propio dogma religioso, ¿no? Lo transforman bajo su propio canon, ¿no? O sea, se separan de lo que se está hablando para ellas hacer su propio canon. Y aparte, ya es cuando empiezan a sacar más, ¿no? O sea, se convierten en la uno más que los demás. Entonces, este punto es el que explica por qué ellas en un principio en su relato rompen el canon, güey, haciendo de los visitantes personas comunes y corrientes, ¿no? Haciendo que la comunicación no sea por telepatía o algo así, que era lo que se venía manejando, y hacerlo más terrenal, ¿no? Entonces aquí es por esto, ¿no? Porque las Mitchell son unas grandes uno más que tú. Así es. Y esto es después de que Wendell Stevens saca la edición actualizada de la historia con las Mitchell. O sea, se dejaron vender por Wendell Stevens. O sea, Wendell Stevens funcionó como una clase de editor para las Wendell morras. Stevens estaba investigando todo este tipo de casos, era muy importante en toda la ufología, pero en determinado punto, como suele suceder con todos, con Jaime Maussan, le va a pasar a Fepo, le llegó a pasar a Salfate y muchísimos más. Lo de Salfate fue durísimo, yo lo viví mientras lo estaba pasando y el hate estuvo muy cabrón. Y es eso, empiezan a dar un pasito más. O sea, ya están en el abismo y dan otro pasito más. Y ya cuando se están yendo, empiezan a usar a gente como nosotros, que hablamos de este tipo de cosas que nos interesan, pero buscamos toda la información, no quiero decir la verdad, pero buscamos toda la información referente a los temas, ¿no? Porque normalmente esta gente llega hasta determinado punto y ahí se queda. No te da la información completa. Entonces, como te decía, todo es cíclico y todo se repite. ¿Y no será que gran parte de esta oleada de personas a las que les pasó todo, personas que son las primeras en hacer todo, viene de la matriz son las Mitchell? Pues. Las Mitchell de la mano de este otro güey. De Wendell Stevens, ¿tú qué crees? Yo siento que por ahí viene, ¿no? O sea, yo sí siento que las Mitchell serían fans no me quiero pelear yo con nadie, ¿no? Pero siento que las Mitchell serían muy fans de aquellos que son los únicos a los que les ha pasado todo. También no te voy a decir porque luego te encabronas. No te encabronas de que diga que el Fepo dice esas mamadas. Pero bueno, ¿quieres saber qué era lo que decía? Sí, pues dale. Decía lo siguiente: yo ves de son, ras, de taol, león, cua, soné, huila, urn, bon, ta, bon, sabat, dar, ta, daga, de, trasete, de, tai, o, bon, sabat, ra, sabat, otan, maca, sabat, gabon, tabon, cua, que, ban, gab, gan, tat, ban, ta, sabat,
nos, pa, ca, cua, sabat, ta, ol, da, ur, ta, rama. Y ahorita Buffer Walker, oye, imbécil, mi mamá era una santa. Y según Helen Ajá. Mitchell, significa lo siguiente: la paz sea con vosotros. Amado, a la luz de la evolución mental, uno elige servir. No está mal escrito, o sea, escúchalo, Ajá. ¿no? Al hacerlo, las fuerzas, amor, en esta atracción se vuelven hacia él. Cuando la búsqueda es difícil, demuestra un avance, ya que adversarios deben trabajar fuertemente, evitar involucrarse. Dejemos obscuridad se desvanezca hasta convertirse en nada que es, no potencia ni manifiesta como lo es luz que ocupa su lugar. La paz sea con vosotros. Lamentablemente, el mensaje traducido Ajá. es completamente incomprendible como la versión original. Sí, no, ajá, no dice nada, güey, ¿no? Ay, estamos hablando de las iniciadoras del movimiento, yo hablo, Maferwalkiano. ajá, o sea, es que ahorita está muy en boga porque están saliendo muchos güeyes, está Mr. Tartarian, está Maffer Walker, está el otro güey que trona la boca, están el argentino que tú dices, ¿no? O sea, las iniciadoras de todo este movimiento, ¿cómo le llamaré? Este movimiento yo hablo alienígeno, fueron las Mitchell. Aquí está la información. Yo les voy a compartir el panfleto y el libro de Wendell Stevens para que ustedes vean la información que viene directamente de ellos. Esto es información de la nueva edición que hizo Walker, Uh-huh. ¿cómo se llama? Stevens. Ajá, Wendell, ¿no? Wendell Stevens, y lo que hicieron de la persona esta que hizo la traducción de esta desmadre, ¿no? Ajá. Ahora, en junio, ya para finalizar, en junio de 1969, Timothy Green Beckley, una persona que también te habla un poco de esto, publica el libro Tras las pistas de los platillos voladores. Ajá. En este libro publica este supuesto mensaje que dio Helen en una conferencia. Y en ese mismo libro también afirma que en 1965 las hermanas Mitchell desaparecieron sin dejar rastro. Lo que se puede explicar, o lo que significaría que se las habían llevado a un largo viaje a Marte. Okay. Y este fue el encuentro de las hermanas Mitchell, de Betty y Helen Mitchell. ¿Qué te parece? El relato que nos entregó lo que ahorita estamos viviendo con tanto alienígena. Y hay algo muy, muy curioso en todo esto. Hablamos de Betty y Helen Mitchell, Uh-huh. pero ¿te das cuenta que la que habla es Helen? Sí, claro. Pues porque Helen conocía las historias de Wendell Stevens, conocía las historias de George Adamski, llegó a ir a varias de esas Era conferencias entusiasta al tema, y ¿no? ella era entusiasta al tema. Betty, ¿no? Claro. Pues, Algo parecido a la abducción de los Hill. Betty Hill era entusiasta de todo el fenómeno ovni. Incluso Betty Hill vio una película en la que pasó unos años antes de su abducción, en la que ella habla de lo que pasó, de lo que ella le pasó, coincide mucho con lo que pasa en la película. Una película que Barney nunca vio porque él decía, pues son pendejadas, yo quiero ver a... Y es por eso que en el caso de Betty Barney Hill es más popular lo que habla Betty, ¿no? Ajá, Incluso es la que dibuja el supuesto plano. Ajá, y es la que él dice, yo me quería llevar un libro, y yo cuando me quisieron quitar los dientes, porque me dijeron por qué a Barney se lo pudieron quitar y a mí no, que es la vejez, o sea, le preguntan todo, y cuando le preguntan a Barney dice, pues es que no sé, nomás una pinche vieja me agarró y me llevó a una nave, no sé, o sea, sí es más vago el relato de... Lo que Barney dice es que cuando iban manejando la carretera en la noche vieron una luz, y que al principio ese güey pensó que era como un convoy militar, fue en el 66, era como un convoy militar, pero conforme la luz se iba acercando, iba por encima de ellos. Barney se baja del carro con su arma. Entonces cuando se baja con su arma, pues en ese momento se espantó, porque dijo, no mames, soy un hombre de color que viene armado, y qué tal si es el pinche ejército, ya me chingó. Sí, era obvio, güey. El temor era natural. Y de repente, pues se supone que Barney
Dice Barney que unos seres se acercaron y es cuando él se desmaya. Y Betty es la que dice, no, pues los seres se llevaron a Barney a la nave y yo subí por mi propio pie. Sí, sí, bueno, siempre el relato más chido va a ser el del entusiasta, ¿no? Entonces, ¿cómo viste este caso? Híjole, güey, tenía mis dudas en un principio, estaba pensando por dónde ibas a llevar todo esto, pero cuando pones la parte final del relato, por cómo acaba, me queda claro, güey, de que ahorita estamos viviendo un renacimiento de lo dicho por las hermanas Mitchell, o al menos de una de ellas, ¿no? Y me acordé de este caso, ahora que vi a pendejo este de Ricardo Reud o Sergio Reud, ni sé Ese. cómo se llama, güey, no, hablando como en la película de los hombres de negro cuando están en el Ajá, que correo, hace ¿no? beatbox, ¿no? Ajá. Ajá, ajá. Claro, güey, o Ay, sea, ese y, pobre. y, y uno diría, bueno, pues se influenció de ahí y todo ese pedo. Pero no, güey, esto realmente viene desde mucho tiempo atrás, güey, desde los 50. Ay, güey, Y qué te puedo pedo, güey. apostar que Ya te cachamos, escarbándole, Maffer Walker, ya te cachamos, ajá. y te puedo apostar que si le escarbamos más, va a salir más gente que habla alienígena. Sí, claro, claro. Entonces, ¿Qué te parece que nos quedamos con este compromiso, no? El viernes, el live sea sobre gente que habla alienígena y tratamos de buscar más gente de la que ya es popular actualmente y ahí les ponemos unos para videitos y ver, todo el desmadrito. es evidente que son un fraude, pero también hay que entender de dónde viene el fraude, ¿no? Así es. Entonces ahorita con la Maffer Walker, con el otro tipo, No sé si ahorita, con todos ellos, si podemos rastrearlos hasta las Mitchell. No sé si ahorita que va a salir el capítulo, ¿cuándo está? El miércoles. No, ya fui, no, pues olvídenlo. A ver qué sale, es que voy a ir a ver a Maffer Walker allá en las pirámides, a ver qué desmadre. Entonces, pues ya si sale algo, pues ya se los presento el viernes, si no, pues ya ahí platicamos, a ver qué pasa. Ajá. Y pues este fue todo por hoy. ¿Tienes algo más que agregar, valedor? Repito, güey, es un hecho que los que hablan estos supuestos idiomas son un fraude, pero también hay que entender desde dónde vienen, ¿no, güey? Para estar a las vivas y no dejarse sorprender por la novedad, que gracias a este capítulo me doy cuenta que no es novedad. Ay, güey. Y yo creo que el verdadero villano aquí es Wendell Wendell Stevens, Stevens, ¿no? porque es Porque es el después que, de que hace ajá, la... o sea, ellas tenían su relato, tenían su canon, tenía su historia, ¿no? En este pequeño panfleto transcrito por otro güey. Y es cuando llega Wendell Stevens a hacer una reedición y una revisitada una una actualización actualización. del caso. Y es cuando todo se va al diablo y es cuando surgen todos estos tipos de pedos, ¿no? Y es igual a lo Hijo que de pasa su... con Jonathan Reed y su perrita. Hay 3 versiones Ajá. de qué le pasó al pobre animal. Claro que sí. Y no dudo por ningún momento que alguna de Y ellas fue haya Wendell sido, Stevens ajá, ajá, el que trajo haya el sido caso de influenciada, Jonathan Reed. ajá, güey. Yo creo que deberíamos de dedicarle un capítulo a Wendell Stevens. Eventualmente lo haremos. Como uno de los más grandes, Pues ¿qué, sí, güey? fraudes. Fraudes. No, pero uno de los más grandes arquitectos del fraude. Pues sí. Porque él, fíjate, es inteligente. Él no se pone en la palestra, güey. Pone a los demás. Puso a las Mitchell, puso a Jerry, ¿no? Puso Y a a, Maussan. y a pesar de que era un cabrón que en su momento, pues se interesó mucho en este tipo de casos, ¿no? Ah, Él estuvo situado, me parece que en Alaska, y es donde empieza a ver un montón de cosas. Jaime Maussan se vuelca completamente a la ufología después de lo que le pasa en Tijuana, ¿no? Ahí en la rumorosa, con los seres que vio, que no vio, ya sabemos de propia voz lo que Jaime dice al ajá, respecto, no, ¿no? por Por César César Buenrostro. Buenrostro, que también nos han mostrado César nos compartió el video en el que el Jaime Maussan habla de que vio a los seres, bueno, que estaban los seres ahí en la rumorosa y le dijeron, vaya a verlos. Y Jaime Maussan dice, no, ya grábenlo y mañana lo veo. Sí, claro. Y cuando César Buenrostro lo cuestiona, Jaime Maussan se enoja y dice, ¿me estás cuestionando? ¿Me estás cuestionando? Sí, güey, te están cuestionando porque estás hablando calabaza. Sí, pura ¿No? mamaza. Ay, güey. Pero bueno. El arquitecto. Saludos a César. El Y a Oxlack arquitecto, también. el arquitecto de todo esto es Wendell Stevens, ¿no? Pero estuvo bien que retomamos el caso de las
poquianchis, no, De las poquianchis de las las poquianchis luches. del espacio, dijera Trino Camacho, que Ajá, también lo vi en la mole. híjole, Saludos, saludos. qué chingonería, güey, ¿no? Ay, güey. Este capítulo estuvo sabroso y revelador. Muchas gracias a todos los que nos siguen, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver nuestros videos y también no olviden activar la campanita, darle like y comentar porque eso nos ayuda muchísimo en el algoritmo. Estamos creciendo bastante bien, este año vamos a llegar a los 10,000, yo creo que antes de mediados de año, ¿no? Ojalá más. Vamos muy bien, así que no se lo olviden. Y díganos qué les pareció la actualización del set. Ajá, así que no lo olviden, todos los miércoles 10 de la noche con chat en vivo y todos los viernes únanse a los lives en donde la plática se extiende, donde a veces recibimos llamadas, donde leemos todos los comentarios y en donde ponemos videos, que es lo más sabroso, Y ¿no, para güey? la gente de Spotify, los invito a que vean los capítulos. Ujú. Vean los capítulos completos y vean los lives. Porque luego cada comentario que dejan en Spotify que dices, no, güey, no lo oíste. Ajá, bueno, sí, estamos de acuerdo que se dejan guiar por 2 minutos de un capítulo de 2 horas, ¿no? También, Pero bueno, 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 ya. a todos ustedes que sí están haciendo su tarea, porque por eso están hasta el final del capítulo, les agradecemos de parte del podcast perdido, les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós.